Hola con todos, me presento, mi nombre es Fran Romero, estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, cursando el primer módulo de econometría. En este caso les voy a hablar de la propensión marginal a consumir de Keynes y el efecto multiplicador. Como un ejemplo, he tomado datos del Banco Central para el caso ecuatoriano. Eh, La propensión marginal al consumo no es más que la pendiente de la función de consumo. En términos económicos, es la variación en el gasto de consumo ante una variación unitaria en el nivel de ingreso disponible. La propensión a consumir depende de diversos factores, objetivos y subjetivos, según Keynes. Y tenemos algunas gráficas que demuestran esta relación de la propensión marginal a consumir sería igual a la variación de C sobre la variación de Y. Aquí tenemos una relación entre la renta y la demanda. Igualmente tenemos otra relación, pero con una gráfica de una manera explicada diferentemente. Aquí observamos que el consumo autónomo estaría en esta casilla y esta otra casilla se refería al consumo, que sería igual a la renta disponible. Partamos de una fórmula y una nomenclatura específica para entender con más claridad este tema. Tenemos una fórmula que nos da que C es igual a A más, abrimos paréntesis, 1 menos S por Y, en donde C vendría a ser el gasto en consumo, Y vendría a ser la renta disponible, A sería el consumo autónomo, C sería igual a 1 menos S, la propensión marginal a consumir, o dicho de otra manera, la parte de los incrementos de renta destinada al consumo. En este caso vamos a desagregar un poco esta fórmula para llegar a una conclusión más sencilla. Al tratarse de valores marginales, es decir, de incrementos por unidad, despejamos en este caso C, que sería C sobre Y es igual a sobre Y más C. Y a su vez tenemos que C sobre Y es igual a sobre Y más 1 menos S, ya que C es igual a 1 menos S. Siguiendo, sustituimos C por 1 menos S, siendo S la propensión marginal al ahorro, es decir, aquella que parte de los incrementos de la renta que no dedicamos al consumo, tal que Y es igual a C más S, en donde S es la renta destinada al ahorro. Así pues, para calcular los incrementos en la renta por unidad utilizamos la siguiente expresión. La variación de Y es igual a la variación de C más la variación de S. En este caso, la variación se refiere a los incrementos de las variables en una unidad. Finalmente, volvemos a sustituir para que la suma de ahorro y consumo sumen la totalidad de la renta. 1 es igual a la variación de S sobre la variación de Y más la variación de S sobre la variación de Y, llegando a una conclusión inicial de que 1 es igual a C más S, donde S es la propensión marginal al consumo. Ya una vez entendido un poco la nomenclatura y cómo llegamos a esta fórmula, se presenta un ejemplo práctico para el Ecuador, en donde tenemos la siguiente regresión que hemos hecho entre el Producto Interno Bruto PIB y el gasto de consumo final total. Estos datos los hemos tomado del Banco Central del Ecuador y hemos tomado desde el año 1965 al 2016, en donde también podemos observar que hay una correlación bastante alta en estas dos variables de 0,9986. Observamos igualmente un coeficiente de determinación bastante elevado de 0,9972, un R ajustado de 0,9971. Si analizamos mediante p-value y mediante 2t, observamos que el gasto de consumo final, tanto el coeficiente, el error estándar es muy bajo, según t y p-value es bastante significativo, haciendo la relación contra el Producto Interno Bruto. Y tenemos una conclusión que es para el caso ecuatoriano. El consumo se entendería como el mínimo consumo que hace una persona para sobrevivir cuando su renta es demasiado baja. Así pues, la regresión arrojó que el consumo autónomo para Ecuador es aproximadamente de menos 50,77,52. En este caso, el valor negativo nos indica que los datos utilizados no permiten realizar un cálculo adecuado al consumo, en este caso. Si el valor hubiese sido positivo,
es posible que cuando la renta disponible sea igual a cero, el valor del consumo sería en este caso de 50,6752 en un valor positivo, obviamente. Con la regresión también se pudo estimar el valor numérico de la propensión marginal a consumir, en este caso de 1,320862, que nos permite deducir que por cada dólar, en este caso cada peso, cada dólar que aumenta la renta de un sujeto, $1,32 serán destinados por el consumo y no existiría un ahorro por parte de los individuos, en este caso en la economía ecuatoriana en gran parte, lo que podría suponer un problema de ahorro para Ecuador, especialmente para el sector económico. Siguiendo con los demás datos, tenemos que según el modelo de consumo de Keynes representa un modelo lineal en términos matemáticos, que significa una relación constante en el crecimiento del consumo y el ingreso, es decir, cuando aumenta el ingreso aumentará proporcionalmente el consumo. Como ya lo había mencionado antes, había una correlación bastante alta. Podemos observar que se cumple para un gráfico de dispersión y para una línea de tendencia en este caso. Y para finalizar tenemos el multiplicador keynesiano. El multiplicador keynesiano nos muestra qué ocurre cuando se producen incrementos o decrementos del gasto público. La corriente keynesiana propuso que con precios fijos el nivel de demanda del producto y con tasas de interés nominales fijas el nivel de demanda agregada se encuentra en función del gasto público, los impuestos, ingreso futuro esperado, propiedad marginal, el capital y las tasas de interés. Keynes determinó que la aplicación de una política fiscal expansiva lleva a un aumento en la demanda agregada, el cual será mayor que el incremento inicial en el gasto. En este caso, es decir, el gasto público tiene un efecto multiplicador, un incremento de dólar, en el caso del gobierno, incrementa en 1 por 1 menos $. Cabe notar que este incremento no está compensado por un aumento en los impuestos, se asume que el incremento está financiado con la emisión de bonos. En este caso, si bien el análisis keynesiano explica el efecto de la economía de la aplicación de una política fiscal expansiva, puede ser asumido como una primera versión del efecto global, ya que existen posibles consecuencias asociadas. En este caso, la economía ecuatoriana tiene muchos fallos, hay grandes ventajas y desventajas que puede tener. En este caso, se vería de un análisis más a fondo para poder determinar las causas efectivas para esta cuestión. Con todo, muchas gracias y aquí algunos apoyos como bibliografía.